Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a mostrarles cómo usar una pinza amperimétrica, que es la que tengo en la mano. Tengo además unos multímetros aquí, que ya los hemos utilizado en videos anteriores y los vamos a utilizar a modo de comparación para explicar algunos detalles de lo que son la pinza amperimétrica. Esta pinza amperimétrica tiene un costo de unos $65. Los multímetros pueden estar entre 10, 30, 40, 50 dólares dependiendo de las funciones que tengan. Por ejemplo, esta pinza amperimétrica tiene este gancho o quijada, como le llaman algunos, ¿sí? Y es un sensor, en este caso, de efecto Hall. Al ser un sensor de efecto Hall permite medir corriente continua y corriente alterna, a diferencia de las pinzas amperimétricas antiguas que solamente, a pesar de tener este gancho, tenían solamente un bobinado internamente, lo que permitía solamente medir corriente alterna. Entonces vamos a explicarles brevemente lo que contiene esta pinza amperimétrica y cómo trabajar con ella. En la primera posición, y se puede operar solamente con una mano, como se pueden dar cuenta, en la primera posición tenemos el apagado. En la siguiente posición tenemos la medición de voltaje continuo. Como se dan cuenta en pantalla aparece DC y aparte aparece la palabra auto. Quiero mostrarles un poco más de cerca. Sí se ve bien la palabra auto. A diferencia de estos multímetros de acá, que tienen una gran cantidad de posiciones en los selectores, como pueden darse cuenta, este multímetro pinza amperimétrica que tengo acá tiene apenas 2, 4, 6, 7 posiciones. Y esta palabra auto significa que el multímetro va a medir voltaje en lo que se denomina la función autorrango. Entonces, solamente con ponerle en voltaje e ingresarle el voltaje, el aparatito selecciona el rango automáticamente y muestra el valor adecuado. Voy a mostrarles cómo realizar la medición de voltaje de, por ejemplo, la batería y del alternador del automóvil. Voy a mostrarles cómo realizar la medición de voltaje. Con esta pinza amperimétrica ponemos el terminal negativo y el terminal positivo. Realmente en esta parte no hay mucha ciencia. Y lo mismo que hacíamos con cualquiera de los otros multímetros. Ponemos el terminal negativo y el terminal positivo para poder realizar la medición de voltaje. Recuerden que como se encuentra en voltaje DC y la función autorrango, simplemente el multímetro va a seleccionar, en este caso la pinza amperimétrica, va a seleccionar el rango adecuado para mostrar el voltaje. Tenemos 12.47. Ahora voy a realizar la medición de voltaje en el generador del automóvil. Voy a prenderlo. Bien, ahora he encendido el automóvil y vamos a realizar la medición de voltaje del alternador para confirmar si se encuentra operando. Entonces ponemos el terminal negativo al chasis y el terminal positivo a la salida del generador. Como pueden darse cuenta, en este caso está entregando 14.63 voltios. No hemos tenido que cambiar absolutamente nada en lo que son los rangos, el rango del multímetro, porque está en la función autorrango. Voy a mostrarles cómo realizar la medición de voltaje con esta pinza amperimétrica autorrango en AC. Con la función select cambiamos a voltaje AC. Como pueden darse cuenta aparece la palabra AC y la palabra auto. Vamos a utilizar las puntas de la pinza amperimétrica como en un voltímetro o multímetro convencional. Aquí tenemos entre 230, 220, 230. Ahí tenemos la medición de voltaje en 230 voltios AC y como se dan cuenta, la función autorrango simplemente selecciona el rango adecuado para la medición de voltaje. Ahora vamos a realizar en estos mismos terminales el consumo de corriente con la pinza amperimétrica. Voy a mostrarles cómo. Voy a mostrarles cómo realizar la medición de corriente alterna en este tablero. Vamos a realizar la función de AC, entonces con el botón Select cambiamos a medición de corriente alterna
ponemos en la escala de 40 amperios porque estimo que no ha de ser más de unos 5 amperios. En este momento apenas hay unos pocos electrodomésticos conectados y vamos a utilizar también otra función que es la función de Hall. Les voy a explicar por qué. Esta función de Hall lo que hace es retener en pantalla el valor medido aunque se haya retirado la pinza amperimétrica. Vamos a abrir la pinza, la conectamos y como se dan cuenta es muy poco accesible la medición, entonces apenas se ve ahí, pero vamos a utilizar esta función de retención. Ahí hubo un pip y retiramos la pinza amperimétrica. Ahora les voy a mostrar cuál es la corriente que está consumiendo esa línea: 2.34 amperios en AC. Voy a mostrarles cómo realizar la medición de corriente continua con esta pinza amperimétrica del alternador. He prendido el automóvil y bueno, pasamos a la función de 400 amperios y que indique la medición de DC. Abrimos la pinza y ponemos en el cable. Tiene que ser el cable del alternador la que entrega la corriente, y en este caso vemos que está entregando una corriente de 23.5 amperios. Podemos pasar a la escala de 40 y como se dan cuenta básicamente es el mismo valor. Como se dan cuenta están encendidas las luces del automóvil y en este caso vamos a mostrar cómo medir la corriente que entrega la batería a todos los sistemas que inicialmente están consumiendo corriente de la batería. Puede ser las luces, la computadora y todos los sensores que se necesitan para iniciar el encendido del automóvil. En este caso vamos a ubicar el cable de la batería, abrimos la pinza amperimétrica y medimos cuál es el consumo. En este caso, como se dan cuenta, en corriente continua es un consumo de 14.8 amperios, ¿sí? Porque están encendidas las luces, ¿sí? De esta manera ustedes pueden utilizar la pinza amperimétrica para medir, por ejemplo, la corriente de las luces, la corriente que consume el aire acondicionado, la corriente que consume cualquiera de los ventiladores, la bomba de gasolina o cualquier elemento del que ustedes quieran comprobar el funcionamiento. Por último voy a mostrarles cómo realizar una medición de resistencia o de continuidad. Para eso nos pasamos a esta función donde están las onditas, que es la segunda función. Para eso presionamos la tecla de selección y vamos a realizar una medición de continuidad de este cable con respecto al chasis. Entonces ponemos un terminal acá y el otro en la parte del chasis. Si hay continuidad debería marcarnos un valor muy cercano a 0. Como se dan cuenta, está pitando, indicando que hay una continuidad, y aparte tenemos un valor de 0. Ahora voy a mostrarles la medición de resistencia. Voy a hacer una medición de resistencia de la impedancia de entrada de cada uno de estos multímetros con la pinza amperimétrica. La característica de este multímetro es que tiene 10 megaohmios. Vamos a poner la función ohmios y como es autorrango simplemente va a seleccionar el rango adecuado. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 9.98 megaohmios de este. La especificación es de 1 megaohmio y vamos a realizar la medición. Tenemos 1.006 megaohmios. De esta manera se utiliza la función de medición de resistencia en autorrango con la pinza amperimétrica. Traten de conseguirse una pinza amperimétrica que mida DC y AC, porque una pinza que solo mida AC no les va a servir para todas las aplicaciones que necesiten. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les haya sido de utilidad y les haya gustado. Suscríbanse a mi canal. Nos vemos. Hasta la próxima.